Daniel Sapsay es uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina. Hace poco ha presentado un escrito muy interesante que tengo aquí en mi teléfono, que tiene que ver con todo lo que está pasando en la justicia con estos cambios abruptos. Un fiscal, un juez también me decían, lo que estamos viviendo en estas últimas horas no lo vivimos en muchísimo tiempo en la Argentina. De un plumazo se cargaron a 3 jueces. Sapsay, ¿qué tal? Buen día, doctor. Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavós, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis y equipo? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Sapsay, usted las vivió todas, ¿no? Conoce mucho más de la historia jurídica de la Argentina que nosotros 3 juntos, pero lo que está pasando hoy en la Argentina tiene antecedentes ¿a qué época de nuestra historia? Mire, yo creo que los antecedentes se entroncan con el primer peronismo, que si bien yo no había nacido, de todos modos no olvide que Perón, cuando toma el gobierno en 1946, una de las primeras cosas que hace es derrumbar a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema y al Procurador General, porque no le dan afectos. Así claro. Que aquello también fue, digamos, limpiar de un plumazo y hacer una nueva corte, que sería la corte del nuevo orden, si me permite el término. Es increíble cómo al presidente de los argentinos, Alberto Fernández, le encanta hablar del Estado de Derecho, de restituir el Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho no existió durante los 4 años de Macri? Pareciera que para él no existió, porque en realidad tiene una concepción distinta de lo que es el Estado. Es decir, él tiene una concepción del Estado en donde se confunde lo público con lo privado. Es decir, el que toma el Estado lo hace prácticamente una propiedad que queda dominado bajo su égida. Y todo lo que impide ese funcionamiento hay que derribarlo o hay que enfrentarse con él calificándolo de un enemigo contra el interés nacional, ¿no? Por eso el movimiento nacional, que permanentemente se habla, que el presidente lo reduce a las personas de bien, por lo tanto ese anuncio de que una vez que termine la cuarentena se va a hacer una inmensa manifestación con las personas de bien, es obvio que implica que quienes hacen las manifestaciones hoy serían personas de mal o algo por el estilo, ¿no? Es una concepción del Estado absolutamente autocrático, pero que es regido por esas reglas, las reglas de la discrecionalidad, del abuso de una mayoría absolutamente, digamos, coyuntural, como pasa en democracia, pero que a partir de esa democracia, de esa mayoría coyuntural, yo impongo todo lo que quiero, aun si va en contra de las normas. Sapsay, es otro orden, diferente del Estado de Derecho liberal constitucional, que es el que conocemos. ¿Esperaba una respuesta distinta de la Corte Suprema de Justicia? ¿O se puede esperar algo de la Corte Suprema de Justicia? Yo estoy sorprendido ya con un silencio tan largo, pero sí, todavía espero otra cosa. ¿Y por qué? Porque si en el 2015 pudo derribar la denominada democratización de la justicia, que se dan circunstancias sumamente similares, porque 3 de los miembros de aquella corte siguen siendo miembros de la corte, porque además quien presidía los destinos de la nación era Cristina Kirchner, porque además era una presidenta poderosa, y sin embargo declaró inconstitucional, eso se cumplió, y se derribó esa reforma que tenía ribetes parecidos a lo que él se está proponiendo, aunque lo de hoy es más agresivo todavía, porque de lo que se trata es asegurar impunidad. En ese entonces no existían los procesados y encausados que tenemos hoy. Usted el escrito que firmó con otros abogados de la ciudad de Buenos Aires, que lo escuché el fin de semana en una gran nota con Magdalena Ruiz Guiñazú en Radio Mitre y que tengo en mi poder y que usted presentó, tiene que ver con la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, la quita de la coparticipación. ¿Es cosa juzgada a su entender o todavía hay alguna posibilidad de revisar esos camiones de caudales repletos de plata que se van del Banco Ciudad y que llegarán al Banco Nación o que ya llegaron al Banco Nación? No es cosa juzgada de ninguna manera, si no, no hubiéramos interpuesto el escrito, que le quiero aclarar un poco porque no somos todos abogados. Eso es lo interesante del grupo Profesores Republicanos que se conformó hace 2 años. Yo hace poquito tiempo que la integro,
y fue en gran parte motivado por un profesor de Derecho Comercial, que es titular de Derecho Comercial en la UBA por concurso, Guillermo Mizrahi, sí. Y que allí el amparo, donde yo soy uno de los amparistas, somos 17, 18, todos somos porteños, y encontramos al doctor Barrera Delfino y el doctor Bermúdez y el doctor Vítolo, que son reconocidos hombres de derecho público, que son los que patrocinan, y también lo encontramos a Santiago Covadrós, por ejemplo, reconocido intelectual. Es decir, que tiene una composición diversa el grupo, y entendemos en la argumentación que sostenemos en ese amparo que precisamente esa detracción de fondos no solo perjudica a la ciudad de Buenos Aires como entidad, parte del Estado Federal Argentino, sino que perjudica a sus propios ciudadanos, a sus propios habitantes, que pierden en materia de seguridad una importante componente de recursos, es decir, el derecho a la seguridad les está siendo seriamente conculcado, y que por lo tanto tenemos intereses de índole personal a acudir a la justicia. Ese es el planteo de base. Para ello se hace toda una descripción de cómo ha sido la coparticipación desde que la ciudad de Buenos Aires ha sido declarado gobierno autónomo en 1994, como también una breve historia anterior, y creo que queda claramente demostrado a través de un trabajo, en ese caso hecho por un gran tributarista como es el doctor Gerardo Vega, que también integra el grupo, que efectivamente se trata de algo claramente dañino para el ciudadano en la ciudad. No olvidemos que además no es solo para quienes habitamos en la ciudad. Sí, claro. En realidad, lejos de lo que se sostiene desde el oficialismo, la ciudad de Buenos Aires, lejos de ser un distrito mezquino, opulento, exhibicionista de sus riquezas frente a los pobres, con helechos, con agua y con luz, en realidad es el más generoso de todos. ¿Por qué? Porque no solo administra para sus 3 millones de habitantes, sino que todos los días entran fácil 3,5 millones más, más que duplica la cantidad de personas, y a esas personas se les brinda seguridad, se les brinda en muchos casos salud. Un porcentaje alto de los enfermos en los hospitales porteños provienen sobre todo de la provincia de Buenos Aires, así que lo que se está haciendo no solo nos afecta a nosotros, sino también a una cantidad todavía mayor que nosotros. Ese es nuestro planteo. Por supuesto, me alegro que lo haya leído, le agradezco que me pregunte. Hay muchísimos más argumentos. Se desemboca además en el argumento que tiene que ver con la violación de la legalidad tributaria, es decir, todo lo impositivo debe ser objeto de una ley, debe ser decidido por un acto legislativo, no por un decreto de necesidad de urgencia, que es una de las pocas materias que es especialmente excluida en toda circunstancia de la posibilidad de que el presidente de la Nación legisle a través de un DNU. Sabzai, le hago la última antes de dejarlo en paz después de esta nota, pero hay una obsesión que usted conoce porque creo que ha compartido y leído algunos capítulos de Érase una vez en Argentina, de mi libro, que tiene que ver con esta teoría que ha instalado desde hace un tiempo el kirchnerismo y que ahora está en Casa Rosada, ¿no? El lawfare. De repente nadie hizo nada, son todos inocentes, fueron todos víctimas, los victimarios pasaron a ser víctimas. Eso, ¿usted cree que esa concepción se aplica, es aplicable, es un cinismo absoluto, influye en los que definen y toman resoluciones en la justicia, en fiscales, en jueces? En primer lugar, quiero agradecerle que usted, poco después de que saliera su libro, me obsequió un ejemplar de Érase una vez en Argentina, que he leído íntegramente y que aprovecho para felicitarlo porque realmente es un documento imprescindible para entender mejor lo que significa el kirchnerismo desde el punto de vista de la capacidad para cometer delitos desde la función pública y al mismo tiempo de fabricar relatos para tratar de exculparse de la comisión de los mismos, con una vehemencia y con una persistencia que rayana con la locura. El lawfare es un mero relato. Cuando yo no puedo en los tribunales defenderme porque no tengo contrapruebas,
porque de lo que se me acusa hasta lo hemos visto como un culebrón en la televisión. Tengo que inventar que soy un perseguido. Te recordará que esto empezó con el tema de los prisioneros políticos, cuando empezaron a dictarse prisiones preventivas contra varios de los principales funcionarios que acompañaron a los Kirchner durante sus 12 años de las 3 primeras administraciones. Allí se habló de que había prisioneros políticos en la Argentina, cuando en realidad, lo dije del primero, no hay prisioneros políticos, hay políticos presos, que es otra cosa totalmente distinta. Pero claro, no los persiguen por la ideología. Y como de parte de su capilla no hay posibilidad de renegar de esa suerte de solución para todos los problemas, se agarran de cualquier cosa para justificarlo, inclusive para convertirse en víctimas. Lo FED es un invento. Claro. Sapsay, un abrazo grande. ¿Le puedo dar un pequeño aviso para sus oyentes? Sí, claro que sí, claro que sí. Usted sabe que yo he creado un canal de YouTube que se llama Daniel Alberto Sapsay, que a través del cual a lo largo de 5 meses, es un producto de la pandemia, junto con mi hijo, que es el que lo formateó, es el que lo mantiene, es el que lo sigue, subimos videos en los cuales yo explico los grandes temas del Estado de Derecho, también entrevistas como esta, que desde ya le voy a pedir a su producción, si una vez que tienen el audio me lo pueden mandar, porque me encantaría subirla. Claro. Natalia, de esa manera tratamos de aportar en algo a quienes están tan preocupados, que son millones de argentinos, por la salud de la República, para que entiendan mejor qué es lo que dice la Constitución, cómo funciona el Estado de Derecho. Así que desde ya invito a sus oyentes a suscribirse, ya son cerca de 30.000. Es un número importante, Daniel. La verdad es un número muy interesante. Y felicitaciones a su hijo, que bueno, sigue al padre, que es una eminencia en los temas constitucionales. Muchas gracias, Luis, muy amable. Le mando un fuerte abrazo. Otro para usted, adiós.